Era metalurgista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una maestría en Ingeniería Metalúrgica de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y doctorado en Ingeniería Metalúrgica de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Actualmente es profesora de posgrado y pregrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con ustedes, la doctora Orfelina Ábalos Cortés. Buenas tardes, chicos. Hay varios conocidos. Bueno, según el programa que he visto, la organización, he visto que ya tuvieron la primera parte, que es la parte de beneficio, ¿no es cierto? Entonces, un poco es lo que va a estar dirigido esta presentación. A ver, más. Entonces, vamos a ver lo que es. Esta presentación va a estar enfocada en todo lo que es metalurgia, en la parte de lo que es la obtención de metales o aleaciones. Ustedes han visto que todo lo que es, ¿de dónde parte esto, no es cierto? Entonces, ¿de dónde parte la metalurgia? De los minerales, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo los minerales y estos pasan por la parte de beneficio, que es netamente procesos físicos, ¿no? Lo que han visto ahora, ¿no? Chancado, molienda, flotación. La idea ¿qué es? La idea es separar el mineral valioso del mineral no valioso, ¿no? De lo que lo acompaña. Ese ha sido mi objetivo. Entonces, pero una vez que yo tengo ese proceso de beneficio, yo he logrado mi concentrado, ahora mi objetivo va a ser obtener el metal. Entonces, ahí por eso es que aparece minerales industriales, que son minerales que yo los puedo utilizar directo, ¿no? Mi objetivo no es obtener el metal, sino puedo utilizarlo ya como minerales. ¿Ya está? La sílice, esas cosas, entonces yo no necesito, como sílice lo puedo utilizar. Entonces solamente hago el proceso de beneficio. Pero si yo quiero obtener el metal, voy a tener que hacer un proceso químico. ¿Ya está? Entonces, en la parte de metalurgia extractiva, puedes avanzar. Ya está. Vemos que cómo obtener el metal va a depender de la mineralogía inicial. ¿No es cierto? Hemos visto los procesos. ¿Cómo es la característica de nuestros minerales? Nuestros minerales pueden venir como sulfuros, como óxidos, como carbonatos. ¿No es cierto? No sabemos cuál es, pero mi objetivo va a ser obtener el metal o obtener las aleaciones. Entonces, en ese afán de obtener el metal, voy a tener que librarme de aquello que no requiero. Entonces, esa va a ser, ¿no? Entonces, ven que juega papel importante en la mineralogía. Por eso es que en los primeros ciclos, ¿a ustedes qué les enseñan? Geología, ¿no? Para conocer la geología del mineral, el yacimiento. Luego viene el curso de mineralogía, cristalografía, ¿no? Ven que ahí les dan duro, pero eso es cierto. ¿Por qué? Porque ese curso, como les digo, es fundamental. Nosotros necesitamos saber, ¿no? Cómo la estructura va a influir en la facilidad que yo voy a tener para quitarle aquello que es más fácil, ¿no? ¿Qué es más fácil quitarle? Depende, si la estructura es más cerrada, más abierta, va a ser más fácil o más difícil quitarle los elementos que no me van a servir. ¿Está? Por ejemplo, si tengo óxidos, voy a tener que quitarle el oxígeno. Si tengo sulfuros, voy a quitarle el azufre. Entonces, en ese sentido voy a ir y necesito conocer la estructura. Las estructuras más abiertas van a ser más fáciles de quitarle, las estructuras más compactas. De ahí que yo voy a tener chance de escoger uno u otro proceso. ¿Está? Entonces vemos que la mineralogía ahí aparece, por eso ahí ahora aparece lo que es la geometalurgia, ¿no es cierto? Porque parte del análisis geológico del mineral conocer para poder ya determinar la metalurgia, el proceso, cuál va a ser el siguiente paso. Entonces veo ahí la mineralogía, la química de cajón. ¿Por qué? Porque procesos químicos tienen que ver con todo, reacciones, ¿no? La parte de termodinámica es fundamental para los procesos. ¿Ya está? La parte de reacciones, vamos a ver ahorita cómo voy a diferenciar los tipos de procesos. Tengo que manejar reacciones químicas. Y ahí llevan ustedes química 1, química 2, físico-química, todo eso, ¿no? No es en vano, ¿por qué? Porque necesitamos la parte química para lo que es extracción. Y por último, la parte de ingeniería.
Ustedes han visto que hay problemas ambientales asociados a los procesos. A los metalurgistas nos hacen prácticamente el pare con los problemas ambientales. Tanto la parte hidrometalúrgica, vamos a ver ahorita que es la hidrometalurgia, como la parte de pirometalurgia. Están asociados a problemas ambientales. Y la tarea nuestra como metalurgista es qué acciones debo tomar para ir colocando procesos, pero que no afecte, que sean amigables con el medio ambiente. Esa es nuestra función. ¿Qué variables, qué es lo que yo puedo hacer a nivel de procesos para poder mejorar eso, no contaminar el ambiente? ¿Está? Porque a este paso ya estamos, ¿no? Han visto todos los pronósticos de qué nos espera. Bueno, a mí no, a ustedes, a sus hijos, ¿no? Pero vean eso, cómo está yendo el ambiente. Entonces vemos ahí justo, miren, mineralogía, química, ingeniería, y vean justo en el centro las tres áreas que lleva la carrera de metalurgia, ¿no? Un área piro, que es la pirometalurgia, que es procesos a altas temperaturas, el área hidrometalúrgica, que son son procesos en medios acuosos, y el área de el uso de la electricidad también en el proceso, ¿no? Procesos electrolíticos, vamos a ver lo que es electrorefinación. Entonces ven ustedes que ahí está, esas tres áreas son los procesos de extracción que nosotros vamos a utilizar. ¿Está? Continuamos. Ven ustedes, como les dije, en la naturaleza se presentan de forma pura. Ahí tenemos. ¿Qué tenemos que hacerle? Prácticamente nada. Ya está. Pero también tenemos, y como es así, ¿no? Los minerales que provienen de sulfuros. Por ejemplo, si yo quiero obtener cobre, voy a tener que obtener, miren, ¿cuáles son los minerales que tienen cobre? Las menas, ¿no? De los óxidos. Magnetita, hematita, ilmenita, bauxita, casiterita, periclasa. Y ahí, ¿cuál es mi objetivo? Quitarle el oxígeno. Entonces, dependiendo de la mena, me estoy enfocando qué es lo que le quiero quitar. El azufre, el oxígeno, ¿no? Continuamos. También están los haluros. Hay algo que siempre les repito a los alumnos, o sea, aquí necesitamos saber no solamente la fórmula química, porque a veces hay minerales que tienen la misma fórmula química, la misma composición química, pero tienen diferentes estructuras. Y por lo tanto tienen diferentes propiedades. ¿Está? Entonces puedo tener ahí, entonces me dicen, no sé, se me ocurre, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿quién tiene ahí la marcasita? ¿Con quién? Con la pirita, pero tiene diferentes estructuras, por lo tanto tiene diferentes propiedades. Igual el F2O3, la hematita, ¿no? La hematita, el otro mineral es la magnetita. La magnetita es magnético y tiene la misma fórmula química. Entonces tengo que ver ahí, ¿no? O sea, tiene la misma composición química, pero diferente estructura, por tanto, diferentes propiedades. Entonces ahí tengo que ver. Bueno, ahí tienen toda una gama de elementos nativos, sulfuros, óxidos, haluros, carbonatos, sulfatos, silicatos. Ahora, vieron que tengo toda una gama de clases de minerales y ahora, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué rutas debo seguir? Entonces, han visto de lo anterior que dependiendo de lo que identifica el geólogo va a determinar el tipo de yacimiento, ¿no es cierto? Va a determinar qué ley tiene para ser explotable. Le pasa la voz al minero y el minero ya buscará el mejor método de extracción, si es a cielo abierto, si es subterráneo, ¿no? Para extraer. Entonces, pero para poder, si es que tuviera esta ley de frente, el mineral puede ser tratado. Está de frente, si tuviera esta ley, paso a los tratamientos, a los procesos y listo. Pero si tiene baja ley, tiene que pasar a concentración. Entonces lo que yo voy a hacer es concentrar para recién pasar. Ahora, dependiendo ahora me interesa saber, ¿es óxido? ¿Es sulfuro? Me interesa saber eso. ¿Por qué? Ahora, la ley es alta, la ley es baja, para poder determinar. Por ejemplo, acá yo tengo la división de la metalurgia, en lo que hablamos, pirometalurgia, que es vía seca, a altas temperaturas, y tenemos vía húmeda o hidrometalurgia. ¿Está? Entonces, ¿qué tipo de minerales son aptos para la hidrometalurgia? ¿Los sulfuros o los óxidos?
los óxidos, ¿no es cierto? Y entonces, si yo tuviera un mineral, yo puedo de frente pasar por vía hidrometalúrgica y entonces veré ahí, ¿no? Dependiendo de cuál sea el tipo de mineral, veré los diferentes procesos. Por ejemplo, lixiviación. ¿Qué es lixiviación? ¿Qué es lixiviar? Lixiviar es un proceso de disolución. Yo quiero pasar a solución el mineral. Yo tengo el mineral, le agrego algo, un elemento que disuelva y lo paso a solución. ¿Está? Entonces yo tengo que probar, hay diferentes métodos, hay lixiviación ácida, básica, neutra, dependiendo del tipo de óxido que eligen. Entonces yo voy a ver, ahí tengo que probar, de ahí de que el metalurgista esté en los laboratorios probando los diferentes tipos de lixiviantes. ¿Está? Ácido sulfúrico, diferentes. ¿Ya? Entonces ahí probaré y empezaré ahí lixiviación. Cuando digo ruta hidro, los procesos son a bajas temperaturas. Pero también incluyo ahí, cuando por ejemplo es resistente a la lixiviación, yo puedo utilizar lo que se llama autoclaves. ¿Está? Entonces un autoclave prácticamente es un recipiente donde yo puedo lixiviar a alta presión, pero a temperaturas de 150 a 200 grados centígrados. Entonces ven que estoy agarrando 150 a 200 grados centígrados y estoy hablando de ruta hidro. ¿Está? Porque estoy en medio acuoso. ¿Hay procesos que se utilizan? Sí. ¿Está? Entonces ahí estamos. Una vez que ya lixivio, ahora paso a un proceso de purificación, porque sigo, como ustedes les explicaba, lo que yo obtengo es un concentrado de la parte de beneficio, pero ese concentrado no es 100%, aún tiene impurezas. Y esas impurezas voy a ir, durante el proceso voy a tener que ir eliminándolas. ¿Ya? Entonces ahí tengo diferentes métodos de purificación, cementación, resinas de intercambio iónico, extracción con solventes, hay diferentes tipos de purificación. Y luego precipitación también, ¿no? Electrólisis, cementación, lo vamos a ir viendo a la hora que veamos ahora los flue sheet. Y en la parte de biopirometalurgia, como les dije, son procesos a altas temperaturas. Vamos a ver más adelante las ventajas y desventajas de cada proceso. Vemos todos los procesos pirometalúrgicos que se pueden dar, ¿no? La calcinación, que es una descomposición térmica aplicando calor, ¿no? Entonces ahí vemos la calcinación, por ejemplo, para la obtención del óxido de calcio. Ese es el procedimiento a partir de los carbonatos. Luego tenemos la tostación. ¿Qué es la tostación? Luego, ¿cuál es el objetivo de la tostación? En este caso, como les decía, la hidrometalurgia, para los óxidos que son lixiviables, y para los sulfuros, pues iré por la parte pirometalúrgica. ¿Está? Entonces, si tengo sulfuros, ¿qué es lo que quiero retirar? El azufre. Entonces tendré que agregar algo para que retire ese azufre, ¿no? Y en este caso, la tostación, esa es la finalidad, ¿no? Transformar a óxidos a través de agregar un agente oxidante. Puede ser oxidante o puede ser, si yo quiero formar cloruros, también puedo agregar cloro gaseoso. Pero mi objetivo es liberar o pasarlo a una forma en la cual pueda continuar un proceso. ¿Está? Entonces ahí tengo la tostación, por eso dice, si utilizo oxígeno será una tostación oxidante. Si utilizo, quiero una tostación sulfatante porque mi producto que se va a formar es un sulfato. Y luego, si agrego cloro gaseoso, es una tostación clorurante para formar cloruros. También puedo hacer una tostación con la finalidad de aglomerar, o también otro. Luego también tenemos otra etapa, luego de la tostación, que es la fusión. ¿Qué significa fusión? Siempre que hablo de la palabra fusión, ¿se acuerdan de Dragon Ball, no? No, pero esta palabra fusión, no es, la palabra fusión es de estar en estado fundido, o sea que tengo que llegar a fundir todo, ¿no? Que esté líquido. A eso se refiere lo que es fusión. Entonces, dependiendo de la atmósfera que hay en la reducción, yo voy a tener una atmósfera reductora, ultrarreductora, neutra o oxidante, dependiendo de la atmósfera que hay en mi horno. Luego tengo también, aprovechando de que se forman, por ejemplo, aprovechando de que formo algunos compuestos, también puedo aprovechar de que tengan sus temperaturas de fusión o volatilización, ¿no? Fusión, volatilización, y veo si la volatilización me puede dar, dependiendo del rango de temperatura de mi proceso, ¿no? Igual, ¿no? Reductor, oxidante, de haluros, de carbonilos.
También puedo trabajar con otro proceso que es electrolisis y por último la metalotermia. También puedo utilizar metales como reductores también. ¿Ya? Aquí está un poco las ventajas y desventajas, ¿no? La pirometalurgia, ¿qué ventajas tiene? Como estoy trabajando a altas temperaturas, ¿cómo es la cinética? ¿Cómo va a ser el proceso? Rápido. Entonces tengo esa ventaja de que mi velocidad de reacción van a ser muy grandes. Estoy trabajando a altas temperaturas. ¿Está? Entonces las altas producciones en reactores, puedo alcanzar altas producciones en reactores relativamente pequeños. Luego es apto para recibir alimentaciones de minerales complejos, como son nuestros minerales, ¿no? Es idóneo para alimentaciones heterogéneas formadas por minerales de diversas procedencias. ¿Cuál es la desventaja principal de la pirometalurgia? No es apta para el tratamiento de minerales pobres, o sea que tiene baja ley. Aquellos que tienen baja ley no me conviene mandarlos a la parte de piro. ¿Está? Entonces, aquí para la pirometalurgia necesito minerales concentrados de alta ley. Relativamente mala selectividad y poca eficacia en reacciones químicas de separación, procesos que transcurren a menudo en varias etapas y lo principal, problemas medioambientales con los residuos gaseosos y el ruido, específicamente los gaseosos. Si yo hablo de una tostación y quise quitarle el azufre, he formado el SO2. Listo. Igual en la hidrometalurgia tengo ventajas. Les dije que ahí sí puedo utilizarlo, la hidrometalurgia, para minerales de baja ley. Entonces ahí sí, ¿no? Alta selectividad y alta grado de separación en las reacciones químicas, alta pureza de los productos, fácil control y optimización. No tengo ausencias, no tengo gases. Estoy a baja temperatura, no hay gases. ¿Y cuál es la desventaja? Como estoy a baja temperatura, ¿cómo es la cinética? Lenta. Voy a tener que esperar días, a veces meses, para sacar mi producto. Entonces ahí tengo la desventaja. Hay poca producción por reactor, sensible a variaciones en la composición, hay problemas en la eliminación del almacén, pero tiene aquí residuos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí a la hora que exhibia va a tener los botaderos y va a tener eso y me queda como residuo sólido. ¿Ya está? Y también me genera el problema de las aguas residuales. Entonces, sí o sí, las dos áreas tienen problemas ambientales. Aquí un poco para describir el proceso. Por ejemplo, si tengo minerales sulfurados, toda la primera parte es beneficio, ¿no? Viene el mineral, hay que chancar, hay que moler, hay que flotar, hay que pasar el estresador, filtración, secado y sale mi concentrado. Y luego pasa el proceso de fundición, dependiendo, como les dije, del mineral. No puedo generalizar, si estoy tratando de sulfuros, de cobre, de zinc, el proceso va a ser dependiente de la estructura o de qué los acompañe. Entonces, tengo que caracterizar bien mi concentrado, tengo que conocerlo bien para saber eso, ¿no? Entonces veo ahí que hay una etapa de fusión, luego hay moldeo, electrorefinación y finalmente llegó mi producto. ¿Está? Entonces, como les dije, es función de la mineralogía. Por lo tanto, puedo tener acá minerales de cobre, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un flushing en el que tengo un mineral de cobre. Pasa a molienda, flotación, luego pasa a una tostación con la finalidad de remover parte del azufre, pasa al horno de fusión, a unos convertidores y luego obtengo el producto. ¿Qué tipo de proceso es este? ¿Piro o hidro? Pirometalúrgico. Por ejemplo, es pirometalurgia, es la vía que es utilizada en Doberran. ¿No? Doberran, que es para los metalurgistas. Doberran es una fundición que queda donde siempre nos han hecho propaganda, porque justamente toda esa zona del Arroyo está contaminada. ¿A causa de que justamente es una empresa que procesa, que produce plomo, zinc, cobre, y ha estado trabajando años de años sin tomar en cuenta el aspecto ambiental. Entonces se ha contaminado no solamente con gases, sino con material particulado también. Y es una zona que prácticamente es conocida a nivel mundial, ¿no? Porque está contaminada, ¿no? Y se tiene que hacer bastante trabajo para descontaminar, ¿no? Y para que no siga la contaminación, justamente se le exigió a la empresa que tomara acciones. De ahí que he tenido que colocar, por ejemplo, ahí ven ustedes
Este es el circuito de cobre. Entonces empieza con mis concentrados, pasa a la parte de tostación. ¿Qué sale de la tostación? Óxido y gases, SO2. Entonces tiene que ir a una planta de tratamiento, ¿cierto? ¿No? Para captación. Y luego ya va a la etapa de fusión, los convertidores, moldeo, y esa es la ruta Piro que sigue Doerran. Ahora, como les dije, todo va a depender porque tengo minerales de cobre, óxidos, y tengo minerales de cobre, sulfuros. Entonces, por eso es que yo al inicio debo de saber cuál es mi material inicial, si es como cobre, como sulfuro. Igual puede seguir el mismo proceso, ¿no? De la mina va al chancado y luego ven que de frente del chancado, dependiendo de las características, puede ir a la ruta hidro, que es la parte de acá, que tengo lixiviación, precipitación, filtrado. Y si necesita concentrar, todavía tengo que hacerle molienda, flotación, filtrado para obtener mi concentrado. ¿Ya está? Y luego ya pueden ir a la parte de hidro si es que necesitan, perdón, a la parte de pirometalurgia, que ya es la fusión, electrorefinación, refino y mercado. Ahora, vimos que ya conocemos la parte piro, la parte hidro, y ahora aparece lo que es la biolixiviación de cobre. ¿Qué significa biolixiviación? Bio es de biología, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, biolixiviación. Lixiviación ya dijimos que es pasar a solución. Entonces, este es un proceso que se está aplicando aprovechando la presencia de las bacterias. Entonces yo puedo, dijimos que los sulfuros no son lixiviables, ¿no es cierto? Pero en este caso yo puedo lixiviar menas que son de sulfuro de cobre utilizando la oxidación por las bacterias. ¿Está? Entonces ven ustedes ahí que yo tengo miren cómo ves, minerales con bacterias. Y la bacteria es la que va a oxidar. Entonces yo aprovecho la presencia de las bacterias para oxidar, ¿no? Entonces esta es una ruta en la que ya estoy viendo de que es factible lixiviar sulfuros. Entonces hay compañías o empresas que hacen esta biolixiviación de cobre. ¿Listo? Esto es, a ver, este también es un proceso para él. ¿Qué quiero obtener finalmente? ¿Cuál es el producto final? ¿Ah? ¿Cuál es el producto final, querido? El oro, ¿no es cierto? Ahí ven ahí el metal doré, oro y plata, ese es el producto final, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser un flue sheet en el que yo tengo igual, ¿no? Tengo el mineral y ahí tengo la etapa de lixiviación. Es un proceso hidrometalúrgico. ¿Está? Entonces tengo la lixiviación, luego pasa por una etapa de la solución, dependiendo, ¿no? Tengo la lixiviación, lixivia, todo lo lixiviante, pasa a una parte de clarificación, hago una precipitación utilizando polvo de zinc y obtengo finalmente, a través de eso, ya logro obtener el metal, ¿no? Entonces, esta es una ruta de lixiviación para obtener oro. Ahora, esa solución lixiviante, como le dije, puedo utilizar, dependiendo, en este caso, cianuro, utilizo el cianuro para lixiviar y obtener finalmente el oro. Ya hemos visto que el oro también es algo que se puede presentar libre, oro libre. ¿Han visto en la zona de la selva, ¿no? Que siempre le hacen propaganda ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de mineral tengo yo ahí? ¿Oro nativo? ¿Cómo? Pepas de oro, dice. Ahí yo lo necesitaría, solamente han visto que ustedes están con su... ¿Cómo se llama? Pero también, ojo, depende, por eso como les dije, todo depende de la mineralogía, ¿no es cierto? ¿Cómo está el oro ahí? El oro puede estar libre, el oro puede estar diseminado, de ahí va a depender el proceso que yo continúe, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lo que es la zona selva, hay el proceso de utilización de mercurio, por ejemplo, ¿no? Utilizan el mercurio para capturar el oro, y a ese proceso se le llama amalgamación, ¿no?
Entonces ¿qué es el amalgama? Es una aleación mercurio-oro o mercurio-plata, ¿cierto? Entonces yo recupero eso y luego aprovecho de que el mercurio tiene un punto de volatilización, una temperatura de volatilización baja, y esa aleación simplemente la llevo a calentar. El proceso se llama refogado. ¿Qué es lo que pasa? Como el mercurio tiene la temperatura de volatilización baja, se evapora, se va al ambiente y me quedo con el oro. Pero ahí es un gran problema ambiental, porque el mercurio, ¿qué pasa? ¿Cómo sale el mercurio, Silverstone? ¿Ah? Sí, pero sigue como mercurio metálico. Lo único que cambió es de estado, ¿no? De líquido pasó a gas. Pero ese mercurio, ¿es el contaminante? ¿Es el más tóxico? No. El mercurio metálico no es la forma más tóxica. Lo que pasa es que ese mercurio, al ir al ambiente, ¿qué pasa? Se ioniza y tengo mercurio más 2, ¿no? Y ese mercurio más 2 sigue viajando por el ambiente y se forma, a la hora que precipita, cae y se forma el metilmercurio. Y el metilmercurio es la forma tóxica. El metilmercurio llega a los pececitos y luego lo bueno es que nos prohíben comer los peces que están al costado de las personas que trabajan con mercurio, ¿no? Por ejemplo, en el Amazonas comer un paiche por ahí, saben que ahí se produce la magnificación y prácticamente captura todo el mercurio que viene. Pero la forma tóxica es la del metilmercurio. Entonces hay un lío a la hora de que quién tiene la responsabilidad, el minero artesanal o quién, para lo que es contaminación. ¿No? Entonces dice, el minero dice, yo no produje metilmercurio, mi producción no fue metilmercurio. ¿Qué produje yo? Mercurio metálico, gaseoso, pero mi producción no fue metilmercurio. Pero ¿cómo es que se da? Y no solamente acá hay ese problema, en otros países también hay juicios que se llevan las empresas con las personas que viven ahí para ver quién es responsable de esa contaminación, ¿no? Entonces hay que ver también esa cadena, porque como les dije, yo puedo enviar algo al ambiente, pero también hay que ser responsable hasta dónde llega. ¿Está? Esta es otra vía. Por ejemplo, esa vía de recuperación es la amalgamación, en la que recupero el oro a través del mercurio. Esta es la cianuración, la lixiviación. Igual obtengo oro. Todo va a depender, como les dije, de la mineralogía o qué cosas lo acompañan. Ahora, yo tengo acá un concentrado de zinc. Es un furo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cuál sea mi objetivo final o qué acompañe el mineral, yo voy a optar por una ruta u otra. Esta, por ejemplo, es una ruta netamente pirometalúrgica, que es la que hace Doberran, ¿no? Tiene el sulfuro, pasa una oxidación, agrego oxígeno para oxidar, se forma el SO2, lo mando a la planta de ácido, fabrico mi ácido sulfúrico y me liberé del problema ambiental. Tengo una vez que formé el óxido, paso la reducción, condenso, purifico y tengo el oxígeno, el zinc puro. Esa es mi ruta, todo a alta temperatura. Sí. Ahora aquí, ¿qué tengo? Tengo mi concentrado de zinc, hago una etapa de tostación y luego, ¿qué aparece? Lixiviación. Entonces, ven que yo combino ahora, ¿no? Tengo una etapa inicial de pirometalurgia, que es la tostación, y luego hago lo que es la lixiviación, hago la purificación, aplico electrólisis para obtener el zinc puro. Entonces ven que ahora yo hago una combinación piro-hidro-electro. Esto es lo que aplica Votorantim o Cajamarquilla, que es el que queda ahí por la Texú, por ahí, no sé cómo se llama esa zona. Huachipa, ¿no? Huachipa, por ahí, ¿no? Entonces igual ven que la producción, los dos producen zinc, tanto Doberran como esto, pero miren el tipo de proceso. Continúa. Este es el de Doberran, les decía, toda es la ruta pirometalúrgica, la de Doberran, ¿no? Hace igual su tostación, hace la purificación y ya obtiene finalmente el zinc, ¿no? Igual también para lo que es plomo, ¿a partir de dónde obtengo el plomo? De la galena, ¿no es cierto? Pero como le dije, la galena viene acompañada. Siempre sus amiguitos son la pirita, la esfalerita, siempre van acompañados, ¿no? Entonces, tengo que ver ahí, ¿no?
Entonces vengo acá con el diagrama de circuito de plomo, igual ruta pirometalúrgica, en lo que es Doerran. Y a la salida ven que Doerran ha tenido sí o sí que resolver su problema ambiental de SO2 poniendo sus plantas de ácido. ¿Ya? Entonces esa es lo que le dijeron para controlar esto. Continuamos. Está. Otro de los que hemos visto, cobre, plomo, zinc, y hay otro proceso para la obtención de hierro, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo hierro? No, este no es el anterior, este de acá, ¿está? Entonces yo tengo, dependiendo, yo puedo obtener la producción de hierro a partir de mineral. Entonces, ¿cuáles son los minerales de hierro? Hematita, ¿qué más? Magnetita. Ahí igual, tengo que ver qué me conviene, con qué me conviene partir, con hematita o con magnetita, ¿no? ¿Qué es más fácil procesar? Entonces por eso es que ahí también tendré, dependiendo del tipo mineral, qué es lo que lo acompaña y para optar por uno u otro proceso, por reducción directa, reducción indirecta. En este caso, este es el altorno, ¿está? Entonces en el altorno, que es igual, un proceso a altas temperaturas, un proceso pirometalúrgico en el que agrego el mineral, pero el mineral también tiene impurezas. Entonces debo de agregar algo también para quitar esas impurezas, ¿no? Y aquí solo lo que se le agrega son los fundentes, ¿no? Para retirar las impurezas. Y para reducir está el carbón, el oxígeno, el CO que se forma, y luego ya viene, ojo, el producto que se forma del alto horno es el hierro, pero ese hierro impuro, es el arrabio, ¿no? Es un arrabio que contiene 92-93% de fierro, pero tiene carbón. Entonces, para producir acero, ¿qué es lo que le tengo que hacer? Quitar el carbono. Entonces, por eso es que pasa a otro proceso que se llama aceración o fabricación de acero, ¿no? Tengo que quitarle más las impurezas para llegar a eliminar el carbono y las demás impurezas, ¿no? Y recién lo puedo comercializar. Y ya de ahí, ¿qué producto quieres? Y empieza toda esa etapa, ¿no? Que ya va a venir el próximo ponente para ver todas las transformaciones, ¿no? Viene el metal, viene aleaciones y después ya van a ver la transformación y la venta de los productos. Aquí también hay otro, que es la producción de aluminio. ¿Ya está? ¿A partir de dónde obtengo el aluminio? La bauxita. ¿Qué es la bauxita? ¿Es óxido de aluminio? Al, O3, OH. ¿Cierto? Entonces, esa es la bauxita. Entonces, la bauxita es una bauxita impura y lo que yo tengo que hacer es unas etapas previas para formar la alúmina, el Al2O3. Por eso es que tengo ahí unas etapas previas de lixiviación, precipitación y formo la Al2O3. El Al2O3 va a pasar a un proceso de electrólisis. Voy a tener que utilizar electricidad para producir esto. ¿Ya está? Pero ahí tengo problemas. ¿Por qué? Porque tengo que fundir eso. Y la temperatura de fusión es un papel importante a la hora de yo escoger el proceso, ¿no? Si requiero altas temperaturas, ahí ya tengo problemas. Voy a tener problemas porque, primero, si trabajo a altas temperaturas voy a dañar mi horno. Si utilizo ahí está el profesor de cerámica, de refractarios, voy a valorar mis refractarios. Entonces tengo que ver eso, ¿no? El pro y el contra de trabajar a altas temperaturas. Yo sé que trabajar a altas temperaturas la cinética es rápida, pero también voy a dañar mi equipo, voy a tener que dañar los refractarios. En el cambio voy a ver si es rentable eso, ¿es cierto? Entonces, una de las opciones para poder bajar la temperatura de fusión, en este caso del Al2O3, es agregar fundentes, ¿no es cierto? En este caso yo voy a agregar criolita para poder bajar esa temperatura de fusión. Por eso es que ven ahí la criolita adicionado y ahí puedo obtener el aluminio. ¿Está? Entonces, este es el proceso que se sigue para la obtención del aluminio. Luego pasa una etapa de refinación y finalmente tengo mis metales y aleaciones, dependiendo. ¿Vieron? Todos los procesos. Ahora,
Han visto que yo he pasado, he puesto el flowsheet, pero no es tan fácil. En cada etapa hay que aplicar termodinámica, hay que aplicar cinética, ¿no? La termodinámica que me va a decir el proceso se va a dar o no se va a dar. Y ya por ahí están aprendiendo que no es solamente calcular las propiedades termodinámicas, sino qué hacer si es que el proceso no va espontáneamente, ¿no? Y esa es la tarea del metalurgista, ¿no? Dominar esa parte teórica, esa parte de fundamentos, porque ahí escuché que hablaban de que ahora hay técnicos que están reemplazando a los ingenieros. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre un técnico y un ingeniero? Prácticamente para el técnico es una receta de cocina, ¿no es cierto? Él aprende solamente por la práctica y ahí se hace experto, ¿no? Sabe qué agregarle, pero no sabe por qué le agregó. Él sabe su campo, domina, ¿no? Agrega esto, agrega lo otro y ya sabe. Agrégale 5 de esto, 2 de esto y listo. ¿Pero sabe por qué lo agregó? ¿Qué causó? ¿Qué ocasionó? No lo sabe. Y esa es la diferencia con el ingeniero. El ingeniero sí puede fundamentar por qué ocurrió el cambio, cómo puedo controlar ese cambio, cómo puedo mejorar el proceso. Y esa es la diferencia, ¿no? Y eso todo es parte de los fundamentos teóricos, ¿no? La termodinámica que le echan a usted primer ciclo es básico para todo proceso, sea hidrometalúrgico, pirometalúrgico, cualquier proceso. Entonces hay que conocer termodinámica, hay que conocer, porque termodinámica no me dice en qué tiempo se va a dar. La cinética es la que me va a indicar en qué tiempo se va a dar. Hay que conocer la cinética. Y cinética igual, también lo lleva creo desde primer ciclo, ¿no? Primer, segundo, tercero, y sigue con los procesos cinéticos. Y luego ya viene ya acondicionado a lo que es procesos, los fenómenos de transporte. Entonces, en cada etapa hay que hacer la evaluación, en cada una de esas etapas. Tostación, lixiviación, hay que conocer esto. Y la tarea de cada uno de ustedes es tener ese fundamento para poder pelear un puesto de trabajo, ¿no? Conocer eso. Y ahora han visto que están en una época en que las herramientas disponibles, las herramientas computacionales, hacen que sea más fácil los cálculos. No hay que esperar, ¿no? Antes nos demorábamos un mundo para hacer cálculos termodinámicos. Ahora simplemente aplico el software y al toque. Pero necesito manejar criterios para poder absorber preguntas, ¿no? Dudas, ¿no? Como les dije, los software que les entregan, que les venden, son cajas negras. El software va a resolver, va a dar respuestas, pero va a depender del análisis de ustedes que esté correcto o no. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que dominar el software, no el software a ustedes. Y no le echen la culpa cuando salga un error de cálculo, no le echen la culpa al software. La culpa es de aquel que está manejando el software. Bueno, hasta ahí me quedo.